Hoy nos va a quedar un poquito más largo y vamos a ver cómo se escucha. Espero que se escuche bien porque está lloviendo a cántaros aquí. Como decimos en inglés, están lloviendo perros y gatos. Bueno, estamos haciendo la lectura de este libro. Es viernes, pero el domingo viene. Muy a propósito, si escucharon el primer video, que es la introducción y el capítulo 1, que es la introducción al capítulo 2. Bueno, es un libro que estamos poniendo como centro a Cristo, ¿sí? Miren el título que dice, es viernes, pero el domingo viene. Ya pronto vamos a estar en la Semana Santa, eso es lo que les quería decir, que dije en el anterior video, y podemos estar pasando, sintiéndonos que estamos atravesando por la cruz, ¿cierto? De eso se trata el título. Pero va a haber un momento de resurrección. Y estamos poniendo en el centro de todo a Cristo, precisamente. En el capítulo 2 leímos cómo Cristo responde a nuestra necesidad de salud psicológica y bienestar emocional. En este capítulo vamos a leer cómo Cristo satisface nuestra necesidad de un sentido de valor personal. Yo creo que una de las cosas que está sucediendo hoy en día, y en especial a los jóvenes tal vez, es su falta de identidad, su falta de saber qué valen, ¿cierto? ¿Qué valen ellos? Y por eso hacen a veces tanta tontería. Bueno, también a veces es propio de su edad, y estamos en malos tiempos, pero yo creo que es por esa falta de saber quiénes son y de saber que tienen un valor personal, pero real, verdadero, no con las tantas teorías que, bueno, no voy a entrar en ninguna de esas, pero vamos a verlo como lo ve Dios, como lo ve Cristo, realmente qué valemos. Bueno, vamos a orar en este momento. Gracias, Padre Precioso, por esta oportunidad que me das de continuar leyendo. Te pido, Espíritu Santo, que vengas en mi ayuda. Te pido que tú tomes el control, Espíritu Santo, de mi boca, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Dime lo que hay que decir, dime lo que hay que callar. Yo me dejo guiar, me entrego completamente a ti. Te pido, Padre, que tú guardes estos videos con tu sangre preciosa, que tú los unjas precisamente con el poder de tu Santo Espíritu, y que seamos cubiertos todos con la sangre del Señor Jesucristo. Pongas una orden de restricción, un vallado de ángeles alrededor de todos nosotros, porque al escuchar muchas veces acerca de Dios, viene el enemigo y quiere robarnos. Que quede esta palabra sembrada, esta verdad sembrada en nuestros corazones, y que el enemigo no tenga cabida en nuestros pensamientos. Señor, pon ese cerco de ángeles guardando nuestras vidas y nuestros seres queridos también, y todos nuestros asuntos. En el nombre de Cristo Jesús lo hemos orado, con el poder, la unción y el fuego del Santo Espíritu. Amén y amén. Estamos que venga fuego porque está cayendo muy duro. Yo creo que se va a escuchar debajo el sonido de la lluvia, además porque tengo acá al frente teja, entonces, porque está el garaje acá al frente. Bueno, al frente no, en realidad es atrás de la casa. Bueno, es un poco relativo que es el frente, que es atrás. Vamos a leer aquí cómo el Señor Jesucristo satisface nuestra necesidad de sentido de valor personal. Entre las muchas decisiones que se deben tomar para determinar quién y qué es usted, está quién será la persona más importante de su vida. Tenemos que escoger quién va a ser nuestra persona más importante. Rara vez nos damos cuenta de que las personas a quienes escogemos como las más importantes de nuestra vida influyen en lo que somos y en lo que llegamos a ser. Charles H. Cooley, uno de los científicos sociales modernos más importantes y decano de la sociología norteamericana, desarrolló el concepto de la personalidad espejo. Cualquiera que haya tomado un curso de sociología, por muy elemental que sea, conoce ese concepto primordial de la comprensión humana. El postulado de Cooley se formula de esta manera: el concepto que una persona tiene de sí misma está determinado por lo que considera que las personas más importantes de su vida piensan de ella. Vuelvo a leer: el concepto que una persona tiene de sí misma está determinado por lo que considera que las personas más importantes de su vida piensan de ella. Por ejemplo, si yo creo que la persona más importante de mi vida piensa que soy el tipo mejor parecido del pueblo, no pasará mucho tiempo antes de que comience a pensar que soy el tipo mejor parecido del pueblo.
Eso podría ser difícil de creer para muchos, ya que tengo doble papada y soy calvo. Pero a los que no son calvos les digo que nadie corona de mármol el mueble barato. Además, me gustaría señalar que a todos al nacer se nos dio cierta cantidad de hormonas y si algunos las quieren usar para que les crezca el pelo, eso es asunto suyo. No importa si el resto del mundo no cree que yo sea bien parecido, porque mi esposa sí lo cree y ella es mucho más importante para mí que cualquiera que lea este libro. Ella influye en lo que yo pienso de mí mismo más de lo que yo considero que los demás piensan de mí. En nuestros primeros años, nuestra madre es probablemente la persona más importante en nuestra vida. Por lo tanto, nuestro concepto de sí mismo y nuestro sentido de valor personal, por lo general, está determinado por lo que nuestra madre piensa de nosotros. Crecí en un lugar donde éramos una minoría, puesto que soy italiano y en el oeste de Filadelfia la mayoría de la población era judía o negra. Por consiguiente, yo era el muchacho que quedaba fuera del grupo. Mis recuerdos más remotos del vecindario son respecto a la manera en que los muchachos judíos siempre me sorprendían. Ellos eran muy emprendedores y seguros de sí mismos. Usted podrá decir lo contrario, pero le aseguro que los muchachos judíos son más listos que los demás. De la manera en que me parecían las cosas entonces no cabe duda alguna. Los niños judíos lograban los mayores éxitos en la escuela. Aún en la vida adulta, los judíos parecen ser mejores triunfadores que el resto de nosotros. Producen más ganadores del premio Nobel per cápita que cualquier otro grupo étnico. Son personas talentosas en todos los sentidos. Parecen ocupar la cima de todas las profesiones. Si quiere encontrar la razón de ese éxito y esos logros, le insto a prestar atención a las madres judías. Las madres judías han recibido el más fuerte embate de muchos y malos chistes. Se les ha llamado agresivas, tiránicas y un sinnúmero de otras cosas poco halagüeñas. Pero yo no acepto esos juicios. Creo que las madres judías están entre las mejores. Su ambiente cultural las ha adiestrado para ayudar a sus hijos a sacar el máximo provecho de su potencialidad. Las madres judías son estupendas. Su cultura ha inculcado en la maternidad la idea de que la responsabilidad primordial de una madre es fortalecer a su hijo y hacerlo sentirse especial. Por lo tanto, los niños judíos crecen pensando que son maravillosos. Había un niño judío llamado Alberto Finkelstein que vivía en mi vecindario. Por lo general íbamos juntos a la escuela. Un día cuando salíamos de mi casa me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre mi madre y la tuya? Cuando salimos de mi casa mi madre dice, Alberto, ¿llevas tus libros? Y cuando salimos de tu casa tu madre dice siempre, Tony, ¿llevas tu merienda? Esa es la diferencia. Los italianos engordamos más y los judíos se vuelven cada vez más listos. El niño judío típico crece oyendo a su madre decir que él es talentoso, guapo y capaz de hacer grandes cosas. Ese niño puede descarriarse y perder el primer grado. Eso no lo altera ni cambia su opinión. La madre judía se encoge de hombros y dice, eso solo demuestra que no saben educar a un genio en esa escuela. Como la madre judía piensa que su hijo es inteligente y hermoso, su hijo acogerá esa opinión. Por consiguiente, el hijo comenzará a pensar de sí como su madre piensa y comenzará a definirse a sí mismo como inteligente y hermoso. El efecto positivo de la imagen propia creada por la madre judía va más lejos. Según las expectativas de la mayoría de los científicos sociales, el hijo probablemente llegará a ser lo que él piensa que es. Algunos psicólogos le llaman a eso la profecía de la propia realización. Quiere decir que si el hijo piensa que es inteligente y capaz de grandes cosas, probablemente llegará a ser brillante y hará grandes cosas. Si eso es cierto, no es de extrañar que los niños judíos a menudo lleguen a lograr grandes cosas cuando son adultos. Sencillamente viven de conformidad con la imagen positiva de sí mismos que ha sido creada por sus padres. Creo que sería maravilloso si todas las madres tomaran una página del Manual de las Madres Judías acerca de la crianza de los hijos e hicieran que sus hijos se sintieran estupendamente respecto a sí mismos. Es lamentable que muchos padres arruinan a sus hijos y les impiden realizar su potencialidad porque constantemente los degradan, criticándolos de tal manera que los hacen sentir sin valor. Algunos padres tienen miedo de que si alaban a sus hijos, estos se volverán egoístas con cabezas infladas. Piensan que pueden sacar mayores logros de sus hijos y se abstienen de aprobarlos por su trabajo. Desdichadamente, esos padres se abstienen de la afirmación y la alabanza que es tan esencial para el desarrollo en sus hijos de la imagen positiva de sí mismos. Casi en todas las partes me encuentro con personas que tienen un concepto despreciativo de sí mismas porque sus padres no les hicieron creer que eran personas hermosas capaces de grandes cosas. El principio de la personalidad espejo de Cooley opera en todas las etapas de la vida. No se detiene cuando llegamos a la adolescencia de la vida adulta.
Un joven de mi iglesia fue a jugar baloncesto bajo la dirección de uno de los entrenadores más grandes de los Estados Unidos. Me interesó mucho descubrir qué era lo que ese entrenador tenía que lo hacía tan especial y que lo capacitaba para producir tantos equipos campeones. Le pregunté al joven cómo era jugar bajo la dirección de esa legendaria figura deportiva. Es increíble jugar para él, dijo mi amigo. Constantemente se esforzaba por hacer que todos sus jugadores, se sintieran bien consigo mismos. Durante el juego parecía prestar mayor atención a los que estaban en el banco que a los que jugaban. Siempre estaba hablándonos a los que estábamos en el banco y diciéndonos lo importante y lo grande que éramos como jugadores. Cada vez que fallaba en la canasta me codiaba y decía, si tú estuvieras allí, habrías anotado un punto. Un pase se iba desviado y él decía, tú nunca desperdiciarías un pase como ese. Una jugada se enredaba y él gritaba, oh, ¿cómo necesitamos un jugador como tú en ese juego? Eso es lo que necesitamos, alguien como tú en la cancha. Continuaba así durante todo el juego. Para cuando terminaba yo me sentía tan buen jugador que nunca se me ocurría preguntar, entrenador, si soy tan bueno, ¿por qué no me pone a jugar? Recuerdo la primera vez que entré en la cancha en un juego entre universidades. Era contra la Universidad de Michigan. Me preguntaba si estaría demasiado nervioso para jugar y demasiado asustado para funcionar. Pero cuando entré en la cancha sentí una sola emoción. Era lástima. Lástima de los jugadores de Michigan. Mi entrenador me había hecho a mí y a los demás tan seguros de nosotros mismos y tan convencidos de que éramos los jugadores más grandes que jamás habían puesto un pie en esa cancha de baloncesto, que sabíamos que echaríamos a pique a la Universidad de Michigan. Me di cuenta de que esos pobres jugadores habían invitado a sus madres y amigas al juego y estábamos a punto de destruirlos. Mis sentimientos probaron ser ciertos. Hicimos precisamente eso. Derrotamos a la Universidad de Michigan. Sólidamente, jugué bien y con confianza. Creo que todo se debió a que mi entrenador me hizo creer que yo era un gran jugador y me pareció natural que jugara bien. Ese es solo otro ejemplo de cómo el concepto de sí mismo, de una persona y su capacidad de actuar con éxito están determinados por lo que considera que la persona más importante en su vida piensa de ella. La imagen propia positiva que la persona desarrolla en su relación con quien es más significante en su vida puede tener efectos positivos fantásticos. Sin embargo, es fácil señalar ocasiones en que la imagen propia que se tiene de la persona que se estima más importante en la vida no era muy buena. Y los efectos de una mala imagen propia pueden ser devastadores. Un día estábamos en la playa con mi esposa, un amigo y su esposa. Estábamos sentados conversando cuando pasó una joven vestida con un simple bikini. Mi amigo la miró, me dio un empujoncito y me dijo, mira, Tony, mira eso. Eso sí algo tremendo. Resistí un fuerte deseo de darle un puñetazo en la boca. Estaba enojado con la observación acerca de la mujer que era 20 años más joven que él. Sentí que cuando él dijo, eso sí es algo tremendo, indirectamente estaba diciéndole a su esposa de 40 años, tú no eres nada. Usted podría replicar que su esposa probablemente no tomaría esa observación de la misma manera a lo que yo respondo preguntando, ¿y por qué no? Me pregunto cómo se sentiría un esposo si cada vez que un mozo bien formado caminara por la calle, su esposa le llamara la atención y dijera, mira eso, quisiera tener un muchacho con esa forma. Pienso que la mayoría de los hombres se pondrían furiosos. No creo que podamos soportar esa clase de humillación. Estoy convencido de que las degradaciones no tan sutiles son las responsables de mucho adulterio que ocurre en nuestra sociedad. Si un esposo rebaja a su esposa y la hace sentir como una tonta, ella se vuelve fácil de seducir. Lo único que es necesario para que caiga en una aventura sexual destructiva es que otro hombre se aparezca, que la levante y le diga que ella es especial, inteligente y seductora. A causa de su deseo de establecer su valor propio, es probable que se incline hacia el otro hombre que le proporciona una imagen personal positiva. Fácilmente puede caer víctima en una relación adúltera. Alertarnos los unos a los otros es una responsabilidad dada por Dios. La Biblia nos amonesta a practicar un ministerio de edificación o estímulo. Eso significa que cuando alguien se sienta abajo, se supone que debemos levantarlo. Cuando se sienta como nada, se supone que debemos hacerlo sentir como alguien especial. Cuando se sienta sin valor, se supone que debemos hacerlo sentir infinitamente valioso. Pocos personajes de la Biblia me inspiran tanto como Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación y seguramente que su nombre le quedaba muy bien.
Se menciona solo 3 veces en la Biblia y en cada ocasión está alentando y apoyando a los demás. Parece estar constantemente dedicado a hacer sentir bien a otras personas respecto a sí mismas y a capacitarlas para que crean en sí mismas. En primer lugar, vende su propiedad para que la iglesia continúe llevando a cabo su misión. Él creía tanto en la obra de la iglesia que estaba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía para impulsarla a cumplir su misión. No hay duda de que Bernabé creía en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia podía creer en sí misma. En segundo lugar, Bernabé ayuda a Pablo a ser aceptado por la comunidad cristiana. Por años Pablo había sido el líder de la persecución de la iglesia. Se puede justificar que la iglesia mirara a Pablo como el enemigo más prominente. Por consiguiente, cuando Pablo pasó por su notable conversión y quiso formar parte de la comunidad de creyentes, los que estaban en la iglesia recibieron la noticia con sospechas. Fueron comprensiblemente cautelosos cuando se trataba de recibir como un hermano en la fe a su antiguo enemigo. Muchos de ellos se preguntaban seguramente si Pablo no estaría simulando la conversión para poder entrar en el cuerpo de creyentes a espiar, obvio. Debieron de preguntarse si ese hombre los identificaría ante las autoridades y los marcaría para el martirio. Pero cuando nadie más creía en Pablo, Bernabé sí creyó en él. Cuando nadie más vio la potencialidad de Pablo, Bernabé sí la vio. Todos deberíamos preguntarnos si Pablo se habría convertido jamás en el gran líder seguro de sí mismo que fue si Bernabé no lo hubiera animado y creído en él y así hecho posible que creyera en sí mismo. La tercera referencia a Bernabé en la Biblia es cuando se encuentra ayudando a Juan Marcos, quebrantado, desalentado y humillado, a salir del desprecio de sí mismo y alentándolo para alcanzar la grandeza. En el primer viaje misionero, Pablo, Bernabé y Juan Marcos partieron de Antioquía para predicar el evangelio a través del mundo hasta entonces conocido. El viaje se volvió muy difícil, se levantó una persecución tremenda. Hubo naufragios, enfermedades y tantos problemas que finalmente Juan Marcos se dio por vencido. No podía hacerle frente. Desertó por miedo y regresó a Antioquía humillado y hecho un fracasado. De cualquier manera, Juan Marcos era una persona derrotada. Cuando Pablo y Bernabé regresaron más tarde a Antioquía, Juan Marcos pidió que le dieran una segunda oportunidad. Suplicó a sus hermanos en la fe y explicó que estaba verdaderamente arrepentido por lo que había hecho. Prometió ser más resoluto en el futuro. Casi lo podemos oír. Por favor, Pablo, dame otra ocasión. Llévame en el siguiente viaje misionero. Dame una oportunidad más. Prometo no fallarte. Pero Pablo no quiso. Rechazó las súplicas de Juan Marcos. Ay, tremendo. Era el mismo Pablo que después escribió: si alguna fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. En este caso en particular tendríamos que decir que Pablo no practicó lo que predicaba. Gracias a Dios que Bernabé sí lo practicaba. Podemos imaginarlo poniendo su brazo alrededor de Juan Marcos y diciendo: vamos, no lo escuches. Pablo tiene su lado desagradable. Sé que tienes un gran futuro en la obra del reino de Dios y creo que Dios hará grandes cosas por medio de ti. Si Pablo no te lleva en el próximo viaje misionero, tú y yo iremos juntos y él se puede llevar a un compañero nuevo, Silas. Y así fue. Pablo llevó a Silas y Bernabé a Juan Marcos. Se fueron por caminos diferentes. Bernabé y Juan Marcos tuvieron un espléndido trabajo misionero. Los historiadores de la iglesia dicen cosas maravillosas de ellos, pero quizá lo que sea más importante es que Juan Marcos escribió más tarde uno de los 4 evangelios. Nada de eso habría pasado si Bernabé no. Increíble que yo no conocía esto de Bernabé. Nada de eso habría pasado si Bernabé no hubiera sido el hijo de consolación. Marcos se habría perdido para la obra de la iglesia si Bernabé no lo hubiera capacitado a creer en sí mismo y a volver a ganar un sentido de valor personal. Cuando la Biblia menciona a Bernabé, dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 11:24. ¡Qué epitafio más hermoso! ¿Ah? ¿Qué tal poner eso en la tumba, no? Varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿No le gustaría que así se escribiera en su lápida cuando entre en su descanso eterno? No hay razón por la que estas palabras no estén en su lápida. Dios lo ha llamado a usted a ser como Bernabé, un hijo de consolación, una persona que estimula a otros la capacidad de creer en sí mismo. Dios quiere que usted sea la clase en sí mismos, ¿no? Dios cree que usted sea la clase de persona. Hay algunos errores siempre de traducción. Trato de leerlo lo mejor posible. Dios quiere que usted sea la clase de persona que hace que todas las personas que encuentre se sientan gloriosamente maravillosas, seguras de sí mismas y valiosas. Usted me dirá, mire, voy a hacer acá una acotación. La gente no te recuerda tanto por lo que tú digas,
te recuerda por como de lo que tú, o sea, no te recuerda tanto por lo que tú digas o por lo que tú hagas, sino que te recuerda más por cómo tú los haces sentir. En algún momento leí alguna cosa así, voy a ponerlo siempre en los comentarios, todo lo que yo haga en los videos que quiera rectificar, lo pongo en los comentarios. Usted me dirá, Tony, estoy dispuesto a ser un Bernabé para los demás, pero primero necesito que alguien lo sea para mí. No tengo a nadie que me levante y me haga sentir bien conmigo mismo. No hay nadie en mi vida que de veras crea en mí y me haga sentir especial. A eso solo puedo responder diciéndole que haga a Jesucristo la persona más importante en su vida. Recuerde que su concepto de sí mismo será determinado en definitiva por lo que usted considere que la persona más importante en su vida piensa de usted, y si permite que Cristo sea esa persona, que sea la persona más importante en su vida, usted probablemente desarrollará una imagen propia muy positiva. Jesús enseñó que usted debe amarlo a Él más que a su madre y a su padre. Él espera que usted lo considere con tanta importancia y amor que ninguna otra relación pueda ser capaz de compararse con la que tiene con Él. Usted tiene que ser capaz de decir en las profundidades de su ser que Él tendrá la preeminencia sobre todos los demás. Tiene que estar dispuesto a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Él lo levantará cuando esté abajo. Él cree en usted. Él quiere hacerlo sentirse especial. Decir yo creo en Jesucristo no es suficiente. Tiene que estar dispuesto a reconocerlo como la persona más importante de su vida. Tiene que estar dispuesto a decir, haré lo que Él quiera sobre todas las cosas y sobre todas las exigencias que otros hagan de mí. Si toma esa decisión, tengo para usted grandes noticias. Le puedo prometer una imagen personal muy positiva. Eso es verdad. Vi un video hace poco que pasaba la gente toda así, y le paraban y le preguntaban, oye, un muchacho le preguntaba, oye, ¿tú por qué tienes esta actitud como tan de ganador? Y la persona se quedaba pensando y decía, creo que es por Dios, creo que es por Jesucristo, creo que es porque amo a Jesucristo. Respondían casi siempre Dios o Jesucristo. Jesucristo es Dios. Si toma esa decisión, tengo para usted grandes noticias. Le puedo prometer una imagen personal muy positiva. Cuando Cristo es la persona más importante de su vida, pronto llegará a definirse de la misma manera que Cristo lo define a usted. Comenzará a considerarse como Él lo considera a usted. Y hay más noticias buenas. Cristo piensa que usted es estupendo. Él piensa que usted es extraordinario, de veras. Usted dice, yo no, Tony. Mira, siempre eso es muy típico. Cuando yo le hago halagos a las personas, que yo generalmente no soy así, yo no soy halagüeña, como dice la palabra. Aquí en Colombia decimos no soy lambona, no soy lambisca, no sé cómo lo dirán en otros lugares. Pero cuando yo digo cosas buenas de las personas es porque de verdad las creo, porque de verdad el Señor me hace ver a las personas así. Y las personas generalmente dicen, yo no, ¿tú por qué ves eso en mí? Usted no me conoce o no conoce el pecado de mi vida. Hay cosas que jamás le puedo decir. Si las supiera, harían que me mirara con desprecio. Podemos comparar historias de horror. Usted me dirá lo podrido que es y yo lo podrido que soy. E intentaríamos ver quién es el peor de los dos. Ambos podríamos terminar en la desesperación. Pero eso no es lo que Cristo quiere que hagamos. Él quiere que nos demos cuenta de que una vez que lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, estamos delante de Él como personas perfectas. Seguro, cuando Cristo me mira a mí, Él no ve nada malo conmigo del todo. En las palabras de la vida, estoy vestido de su justicia. Eso es lo que traté de enseñar de compartir con el libro Favor Inmerecido. Búsquenlo si quieren no, me toca es ponerlo en el enlace de YouTube de todos los videos, porque los grabé en vivo y ya me los empezaron a bajar. Pero eso fue lo que compartí en Favor Inmerecido. Estamos vestidos de su justicia. La Biblia dice que mi pecado es quitado, es sepultado en lo profundo de la mar, no es recordado más. Esto es tan importante que podamos entender que de verdad estamos bajo la gracia de Dios en este tiempo y que Cristo y Dios no nos ve. No nos ven con todo nuestro pecado, nos ven vestidos, estamos cubiertos. Precisamente estamos en Cristo Jesús, recubiertos de su justicia, no de la nuestra. No hay uno solo justo. Todos hemos caído, todos somos horribles, pero Dios no nos ve así. Y tenemos es que centrarnos, no podemos ser tan
egocéntricos de seguir insistiendo en cómo nosotros vemos las cosas y no como las ve Dios. Lo que importa es la opinión de Dios, no la nuestra. No es ni siquiera la de otras personas ni la nuestra, sino la de Dios. El otro día estaba leyendo el libro de Hebreos y varias veces encontré la frase, y nunca más me acordaré de sus pecados. En la cruz, Jesucristo tomó su pecado y el mío, y dijo, es mío. Allí en el Calvario, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El olvido de Dios es una doctrina neotestamentaria que no se predica lo suficiente. Dios olvida. Él no solo envió a su Hijo para ser castigado por nuestros pecados, Él no solo nos perdona por causa de lo que su Hijo hizo en el Calvario, sino que Dios olvida los pecados que hemos cometido. Yo diría aún más, nos hace sus hijos, nos adopta como sus hijos. Esto es tremendo, yo creo que lo va a decir. Me alegro que mis pecados no sean recordados. No me gustaría ir al cielo si lo fueran. ¿Le gustaría a usted? Me imagino acercándome al trono del juicio y al Señor que dice, Campolo, te hemos estado esperando. Pedro, tráeme el libro de Campolo. Y Pedro dice, Señor, no es un libro, es una biblioteca lo que tenemos sobre este individuo. No sé si hay un libro de Campolo en el cielo, pero si lo tienen, yo creo que sí. Yo la verdad creo profundamente que hay libros en el cielo con nuestras historias escritas. Y si un día, pero si lo tienen, y si un día lo abren, solo cosas buenas estarán apuntadas en él. Si usted pregunta por todas las cosas malas que haya hecho, solo puedo volver a decirle que han sido borradas, sepultadas en lo profundo del mar, olvidadas para siempre, así como dice el Señor que echó a la mar a quien los perseguía. Jinete y caballo echó a la mar, allá quedaron sepultados todos los egipcios con sus carros y nunca más volvieron a saber de ellos, quedaron allá los huesos, los han descubierto. Pues esas son buenas noticias y son ciertas para usted también. Si permite que Cristo sea su Salvador, Él tomará sus pecados sobre sí y soportará el castigo por ellos. Él lo perdonará y se olvidará de que usted haya pecado jamás. Cuando yo era niño y asistía a la escuela bíblica de vacaciones, la maestra nos enseñó el significado de la palabra justificación. Ella me explicó que la justificación significaba como si nunca hubiera pecado. Los años han pasado desde esa sencilla lección bíblica. He leído infinidad de libros, he estudiado la Biblia en sus idiomas originales y he explorado el significado de esa palabra en discusiones con teólogos. Pero cuando todo se ha dicho y hecho, tengo que admitir que nada de lo que he oído jamás ha mejorado el sencillo enunciado de esa maestra de la escuela bíblica de vacaciones. Como si no hubiera pecado jamás. Como si nunca hubiera pecado. Si Cristo es la persona más importante de su vida, usted está justificado. Eso significa comparecer ante Dios como si nunca hubiera pecado. Esa es la noticia increíble que quiero que comprenda. Yo también me emocioné. Además, Cristo no solo lo ve justificado, también lo ve como teniendo una potencialidad tremenda. Ustedes no han visto The Chosen en la primera temporada, porque yo ya me perdí de las temporadas, ya dejé de verlo, cuando recién era en la aplicación. Así fue cuando escogió el Señor Jesús a Pedro. La esposa de Pedro estaba feliz porque le decía a Jesús, por fin alguien más ve en Pedro lo que yo veo en él. ¿Cierto? La potencialidad. Tal vez piense que nunca llegará a ser mucho, pero Él sí. Dios cree más en nosotros que lo que nosotros creemos en Él o en nosotros mismos. Quizás usted no piense de sí mismo como alguien especial, pero Él sí lo considera una persona especial. Para emplear el lenguaje bíblico por medio de Él, usted puede llegar a ser abundantemente más de lo que pudiera llegar a pensar jamás. Él tiene grandes expectativas de usted y sabe que está destinado para la grandeza. Él le ha dado dones que usted ni sabe que los tiene. Él cree que usted puede lograr más de lo que su imaginación más extravagante pudiera comprender. Él, que creó el universo, piensa que usted es estupendo. Él cree que es tan valioso que en cuanto a Él se refiere, si usted fuera la única persona que haya vivido jamás y nadie más haya venido después de usted, Él hubiera estado dispuesto a morir por usted. No sé lo que se hace en el cielo, pero creo que Dios debe estar actuando como un padre orgulloso de su hijo. Probablemente tenga un retrato de usted y cada vez que habla con los arcángeles, entrelaza la conversación con frases respecto a usted. Me lo puedo imaginar mostrando su fotografía a los ángeles y diciendo, ¿no creen que es mi hijo más hermoso? No creen que mi hijo es hermoso, no más hermoso, yo me lo inventé. ¿No creen que es maravilloso?
¿Creen que mi hijo va a crecer y hacer cosas grandes? Creo que mi hijo va a crecer y va a hacer cosas grandes en el mundo. Cada vez que me encuentro con alguien que tiene complejo de inferioridad, sé que esa persona no tiene una relación cercana con Cristo. ¿Cómo puede creer cualquiera que es inferior o sin valor cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores ha declarado que esa persona es infinitamente valiosa para él? Cuando alguien se rebaja y dice Dios no me ama, siento deseos de gritarle, ¿quién se cree que usted es? ¿Qué le hace creer? ¿Quién se cree usted que es? ¿Quién le hace creer que sea diferente al resto de nosotros? Si Dios ama a cada ser humano infinitamente, entonces Él lo ama a usted infinitamente. No tiene ningún derecho de decir soy la excepción. Además es arrogancia decir que lo que ha hecho y que lo que yo soy sea mayor que la capacidad de Dios para amar. Todo lo que puedo decir es de ninguna manera. Dios ama infinitamente y hasta lo sumo. Él lo ama y cree en usted aunque se niegue a aceptar esas verdades. Algunos creyentes confunden la humildad con el complejo de inferioridad. Dios espera que seamos humildes, no que tengamos complejo de inferioridad. Una persona que continuamente dice, no soy bueno, hay tanto pecado en mi vida que el Señor nunca me podría usar como porque no he alcanzado el nivel de espiritualidad necesario para que un verdadero siervo del Señor, para ser un verdadero siervo del Señor. Esa persona aparenta ser religioso, aunque de una manera falsa. Si esos son falsos aspavientos de piedad. Parece que dice, ven lo humilde que soy. Siento deseos de responderle, parece muy orgulloso de su humildad. Dios no quiere que participemos en tales juegos manipuladores. Él nos llama para que afirmemos nuestra identidad como hijos suyos. Él quiere que reconozcamos nuestro valor infinito. Fred Craddock, un profesor del Seminario Teológico de Phillips, cuenta la historia de un encuentro que causó una profunda impresión en él y que nos proporciona una poderosa ilustración de la manera en que el valor propio de una persona puede cambiar cuando se da cuenta de que es hijo de Dios. El profesor Craddock, perdón que pasé hacia el libro, estaba de vacaciones en Gatlinburg, Tennessee. Él y su esposa estaban sentados a la mesa en un restaurante cuando un anciano se les acercó y les preguntó, ¿cómo están? ¿Están disfrutando de su tiempo? ¿Están de vacaciones? Sí, dijo el profesor Craddock. Estamos de vacaciones y sí, estamos disfrutando de este tiempo. ¿Qué hace para ganarse la vida?, preguntó el anciano. El profesor Craddock, queriendo deshacerse de él y volver a la conversación privada que sostenía con su esposa, respondió, soy profesor de homilética. Estaba seguro de que un título así ahuyentaría al intruso inoportuno, pero no fue así. Ah, es un predicador, dijo el anciano. Voy a contarle una historia de predicadores. Pareciera que todo el mundo sabe historias de predicadores y el profesor Craddock no quería oír otra. Pero antes de que pudiera hacer nada el anciano, había arrimado una silla a la mesa y comenzó a contar su historia. Soy hijo ilegítimo, dijo él. Nunca supe quién era mi padre y fue duro para mí. Los muchachos en la escuela me ponían apodos y se burlaban de mí. Cuando caminaba por la calle principal de nuestra aldea, sentía como que la gente me miraba fijamente y se hacía la terrible pregunta, ¿quién será el padre de ese muchacho? Pasaba mucho tiempo solo y no tenía amigos. Un día un predicador nuevo vino al pueblo y todo el mundo decía que era muy bueno. Yo nunca antes había ido a la iglesia, pero un domingo pensé que iría a oírlo a predicar. Era un buen predicador. Seguí yendo. Cada vez llegaba tarde y salía temprano para no tener que hablar con nadie. Entonces un domingo estaba tan extasiado con el mensaje del predicador que se me olvidó salir. Y antes de percatarme de lo que estaba sucediendo, él pronunció la bendición y terminó el culto. Intenté salir de la iglesia, pero la gente había llenado ya los pasillos y no podía pasar. De repente sentí una mano pesada en el hombro. Cuando me di vuelta, el predicador alto y grande me estaba viendo desde arriba y preguntando, ¿cómo te llamas, muchacho? ¿De quién eres hijo? Temblé cuando él hizo la pregunta, pero antes de que yo pudiera replicar nada, él dijo, yo sé quién eres, sé quién es tu familia, hay un parecido de familia distintivo, pues eres el hijo de Dios. ¿Sabe una cosa, Señor? Esas palabras cambiaron mi vida, me dio un escalofrío, ¡qué lindo! El anciano se levantó y se fue, y la camarera se acercó y preguntó, ¿sabe quién es él? No, respondió el profesor Craddock, es Ben Hooper, 2 veces gobernador de Tennessee. Un hombre supo que era hijo de Dios y cambió la manera de verse a sí mismo. Las opiniones de los demás ya no podían disminuir su sentido de dignidad y valor. ¿Cómo quisiera que todo el mundo llegara a una conciencia de que es un verdadero hijo de Dios y heredero del Rey de Reyes? Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Si puede aceptar estas verdades y aplicarlas en su vida, usted nunca volverá a tener un pobre concepto de sí mismo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque satisface mi necesidad de una imagen positiva de mí mismo. Y si le da la oportunidad a Cristo, lo mismo será cierto para usted. Él no es un Dios que rebaja, Él es un Dios que levanta y pone nuestros pies sobre la peña sólida, tal cual como yo tuve ese encuentro cercano. Así fue, Él me puso en una peña, Él me puso en una roca, en algo firme, que nos enseña a levantar en alto la cabeza y nos llama con una voz que resuena hasta los confines del universo. Eres estupendo para mí. Qué belleza, Señor, todo lo que me tardó a mí convencerme de que soy una hija amada tuya hasta que me hiciste convencerme. Fue un proceso que tomó años desde que yo llegué a los pies de Cristo, pero realmente Él se presentó conmigo lleno de amor. Él tuvo un encuentro sobrenatural conmigo después de un intento de suicidio y vino a mí, se presentó llamándome por mi nombre, diciéndome 3 veces te amo, pero me tomó tiempo empezar a tener el valor que Dios me daba a mí misma. Pero pasó el tiempo y a la vuelta de hace ya casi 10 años, el Señor empezó a trabajar muy fuertemente en mi identidad. No, yo creo que antes realmente, creo que hace unos 12 o 13 años el Señor empezó a trabajar fuertemente, tal vez más, en mi identidad. Y me hizo entender que yo era la hija de Dios y que Él me amaba verdaderamente, que yo era de sus favoritas. Cuando empiezo a sentir que Él me habla directamente, que la palabra de Dios me empieza a hablar a mí directamente y veo sus promesas, que todavía muchas están por cumplirse, pero ahí me di cuenta del valor que tenía. Y es así, el Señor Jesucristo es el que nos hace tener ese valor, porque nos hace verlo a Él. Eso fue lo que empezó a pasar conmigo. Di un vuelco y empecé a ver fue la cruz, y empecé a ver fue a Cristo, y dejé de verme a mí misma. Y me di cuenta y entendí que Dios veía era Cristo en mí, y que si me veía a mí, yo estaba guardada con Cristo. Yo ya he hecho esta representación varias veces, la voy a hacer una siguiente vez. Digamos que esta soy yo y que yo soy Cristo. Y Cristo me tiene escondida en su corazón. Él me tiene escondida en su corazón. Así que cuando Dios Padre me mira o trata de ver dónde está María, lo que está viendo es a Cristo. No está viendo a María, está viendo es a Cristo. Por eso es que sé que me ama profundamente. Además, porque Él me llamó para que pudiera recibir al Señor Jesucristo. Y yo hoy te invito, si llegas a este video por primera vez y no conoces a Cristo, te invito para que lo conozcas, para que lo busques en su palabra. Puedes buscarlo en Juan, lee Juan, el Evangelio de Juan, comienza por leer el Evangelio de Juan y vas a darte cuenta de lo maravilloso que es el Señor Jesucristo, cómo nos ha dado su vida intercambiada. Eso es lo que más amo de lo que hizo el Señor Jesús, que derramó claramente su vida por nosotros y que nos dio la vida intercambiada. Todo lo que era Él se nos pasó a nosotros y todo el pecado nuestro fue imputado a Él. Yo te invito a que conozcas y que si conoces ya a Cristo y ya lo recibiste, que lo conozcas más profundamente, que vuelvas a escuchar este video si es necesario, para que entiendas el valor tan profundo, el valor personal tan profundo que tienes, tan grande que tienes para Dios, para Dios. Él ama a sus criaturas, pero cuando sus criaturas se vuelven hijos de Él, lo que nos ama es inigualable, es un amor extravagante lo que Él tiene por nosotros. Y gracias, Señor, porque mientras estoy hablando a los demás, me estoy hablando a mí misma. Y no voy a olvidar eso, Señor, no voy a olvidar que por eso es que me someto completamente a tu voluntad, Señor, porque sé que nadie me ha amado como tú me amas y sé que nadie está interesado tanto en mi bienestar como lo estás tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bueno, seguimos mañana con el capítulo 4. Cristo responde a nuestra necesidad de amor.
No se lo pierdan. Bueno, no sé si mañana, creo que lo estaré haciendo tal vez por la noche porque mañana tengo un día como pesado, o no sé si inclusive lo hago esta tarde y lo subo mañana. Besitos.